El primer mensaje parecía inofensivo, y esa es la parte en la que no puedo dejar de pensar. Nada dramático, nada romántico, solo 3 palabras. ¿Ya comiste? Eso fue todo. Y de alguna manera, ese pequeño mensaje destruyó mi matrimonio. Al principio, me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas, porque cuando has estado con alguien durante años, no piensas inmediatamente en una traición. Piensas en estrés, distancia, rutina, cualquier cosa menos la verdad. Pero en el fondo, algo ya se sentía mal. Y la parte más aterradora, creo que ella sabía que yo lo había notado. La noche en que encontré los mensajes comenzó como cualquier otra. Casa silenciosa, la televisión sonando de fondo. Ella sentada a mi lado, mirando su teléfono. Pero seguía sonriendo. No una sonrisa normal. No una sonrisa cualquiera mientras miraba el teléfono. Era esa sonrisa privada, la que la gente intenta esconder. Y cada vez que yo la miraba, ella bloqueaba la pantalla. Ese fue el primer momento en que sentí un vacío en el estómago. Debí ignorarlo. Debí confiar en ella. Pero una vez que la sospecha entra en tu mente, cambia la forma en que ves todo. De repente, cada respuesta tardía parecía sospechosa. Cada ducha con el teléfono cerca parecía intencional. Cada «hoy estoy cansada» sonaba diferente. Y odiaba haberlo notado. Porque la sospecha te cambia antes de que la verdad lo haga. Los siguientes días se volvieron una tortura. No porque tuviera pruebas, sino porque no las tenía. Y honestamente, a veces no tener pruebas es peor. Porque tu mente llena el silencio con posibilidades. Empecé a notar cosas pequeñas, detalles mínimos. Se vestía diferente. Comenzó a usar perfume otra vez. Se reía más con su teléfono que conmigo. Y lo peor, parecía más feliz. Solo que no conmigo. Una noche, dejó su teléfono sobre la encimera de la cocina, por primera vez en meses. Y recuerdo quedarme mirándolo, como si estuviera vivo. Me dije a mí mismo que no lo tocara. Entonces vibró. Y vi el nombre. No guardado con un corazón, no guardado de forma romántica. Solo Daniel. Pero debajo del nombre apareció la vista previa. Ya extraño lo de ayer. Me quedé congelado, porque en ese momento todo cambió. No oficialmente, no de forma escandalosa, sino internamente. Ese mensaje confirmó algo que no estaba listo para enfrentar. Mi esposa ya estaba emocionalmente en otro lugar, y la traición emocional a veces duele más que la traición física, porque significa que alguien más alcanzó partes de ella a las que tú ya no podías llegar. No debí abrir el teléfono, lo sé, pero cuando el dolor empieza, la gente deja de pensar con claridad. Así que lo abrí. Y lo que encontré no era gráfico. Eso fue lo que lo hizo peor. Era emocional, profundo, personal. Notas de voz, conversaciones largas, bromas privadas, mensajes de madrugada. Partes de ella que yo pensaba que solo yo conocía. Y de repente entendí algo aterrador. Ella había estado entregándole lentamente a otro hombre la versión de sí misma que antes me pertenecía a mí. Me quedé ahí leyendo durante casi una hora, sin moverme, apenas respirando. Y cada mensaje se sentía como otra grieta en la vida que yo creía tener. Entonces encontré el mensaje que terminó de destruirme. Ojalá te hubiera conocido antes de casarme. Esa frase me destruyó. Porque ahora esto ya no era coqueteo, no era algo temporal. Era una escapatoria emocional. Y las escapatorias emocionales se vuelven peligrosas muy rápido. Porque cuando alguien empieza a imaginar otra vida, poco a poco deja de vivir en la actual. Esa noche no la confronté. Y honestamente, eso me asustó más que cualquier otra cosa. Porque el silencio significaba que una parte de mí ya sabía que el matrimonio estaba cambiando. En vez de eso, la observé. La forma en que sonreía mirando la pantalla.
la forma en que se alejaba de mí en la cama, la forma en que nuestras conversaciones se hicieron más cortas. Y de repente entendí. Ella había comenzado a irse emocionalmente mucho antes de que yo descubriera los mensajes. A la mañana siguiente, me besó antes de ir al trabajo. Y por primera vez en años, ese beso se sintió extraño, como rutina, no como amor. Fue entonces cuando la ira finalmente reemplazó la confusión. No una ira explosiva, una ira silenciosa, la clase peligrosa, la que se queda en tu pecho esperando. Y más tarde esa noche, finalmente le pregunté, ¿quién es Daniel? El silencio después de esa pregunta fue el silencio más fuerte que había escuchado en mi vida. Ella se quedó congelada al instante. Y en ese momento, antes siquiera de responder, yo ya sabía la verdad. Porque la culpa siempre aparece antes que las palabras. Y la parte más aterradora de la traición es darte cuenta de que tus instintos tuvieron razón todo el tiempo. Primero intentó negarlo. Claro que lo hizo. Solo es un amigo. Un compañero de trabajo. Estás exagerando. Pero su voz temblaba. Y cuando alguien se defiende demasiado rápido, normalmente es porque ya había preparado la mentira. Entonces le hice una sola pregunta. ¿Alguna vez hablaste con él como antes hablabas conmigo? Esa pregunta la rompió, porque no pudo responder. Y el silencio, a veces es la confesión más clara. Comenzó a llorar. Dijo que se sentía sola, invisible, o desconectada. Y honestamente, una parte de mí lo entendía. Y eso fue lo que hizo todo más doloroso. Porque las relaciones rara vez se destruyen de golpe. Se desgastan lentamente, en silencio, hasta que alguien más entra en ese espacio vacío. Y eso fue exactamente lo que pasó. La aventura no comenzó con contacto físico, comenzó con atención. Y la atención es donde realmente empiezan la mayoría de las traiciones. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Estábamos en la misma casa, la misma habitación, el mismo matrimonio. Pero de repente, todo se sentía desconocido. Y la verdad es que los mensajes no fueron el verdadero dolor. El verdadero dolor fue darme cuenta de que ella ya se había ido emocionalmente mucho antes de que yo encontrara todo. Si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte algo honestamente. ¿Podrías perdonar una traición emocional? ¿O duele más que una infidelidad física? Porque a veces, las cosas que las personas dicen en secreto destruyen más que las acciones mismas.